Esta noche iniciamos en el nombre de Jesús este tiempo con esta casa, Señor, con tu iglesia llamada Trinidad, Señor. Bendice esta casa de bendición, Señor, donde yo creo que los discípulos al escuchar tu voz, Señor, te seguirán siempre, Señor. Dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, Señor. Que esta casa pueda comprender, mis hermanos que están acá, los líderes, los pastores, Señor, que no se trate de una enseñanza más, sino la dirección, Señor, que tú has dejado para que la iglesia pueda estar preparada para los últimos tiempos y para toda buena obra, Señor. La iglesia preparada que va a traspasar y que va a ir con Cristo eternamente, Señor. Esa iglesia esté vestida del Evangelio. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver un tema tan importante que se llama el origen de la humanidad. Escriba ahí, tema, el origen de la humanidad. ¿Sí? Puede escribir ahí. Hombre original. Vamos a poner hombre original. Tema, hombre ¿qué? Original. Dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones de la tierra, y después de esto vendrá el fin. Todos los que están aquí ya somos de Cristo, la mayoría son líderes. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para predicar qué? El evangelio. Decía el pastor Pablo ahorita que lo que la iglesia ha perdido, la predicación del evangelio. Y si no se está predicando el evangelio en el púlpito, entonces no se están levantando los discípulos de Jesús. ¿Estamos acá? Amén. Jesús dejó qué era lo que quería que enseñáramos y qué era lo que quería que guardáramos. ¿Estamos acá? Amén. Y dijo que hagamos discípulos de Jesús. Si nosotros somos llamados a predicar el evangelio, primero tenemos que entenderlo. ¿Estamos acá? Amén. Y para conocer el evangelio necesitamos saber de dónde venimos. No podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. ¿Estamos acá? Por eso vamos a ver el hombre original, basado en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Podemos leer del 27 al 20 y 28. Dice 27 y 28. Sí. Creó Dios al hombre. Léalo, el pastor Luis. Génesis capítulo 1, 27 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Nosotros que somos llamados, la mayoría de acá son líderes, los que predicamos, los que impartimos a la iglesia, nosotros tenemos que predicar el evangelio en el púlpito. Para eso es el púlpito, para hablar el evangelio. No hay otra predicación que Cristo haya mandado que nosotros désemos. Y entonces para predicar el evangelio, decía hace un momento, necesitamos conocerlo, ¿sí? Pero para esto nosotros necesitamos saber cuál es nuestro origen. ¿Por qué razón o por qué crees en Jesús? Porque hace todas las cosas, las obras buenas. ¿Porque hace todas las obras? ¿Es cierto o no es cierto? Amén. ¿Cristo hace todas las obras? Buenas. Buenas. ¿Por qué crees en Jesús, hermana? ¿Cómo te llamas? Chasmay. Chasmay. ¿Por qué crees en Jesús? Porque Dios es su único hijo para salvarnos. Porque dio a su único hijo para salvarnos. Hermana, ¿por qué cree en Jesús? Porque es misericordioso. Porque es misericordioso. ¿Es cierto o no es cierto? Porque Dios es misericordioso. Eso es verdadero. Diga conmigo, verdadero. Verdadero. Pero hoy vamos a ver un fundamento. ¿Por qué razón nosotros creemos en Jesús? Para entender esto, vamos a ver cómo era el hombre, pero este hombre que Dios hizo se perdió. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Estamos acá? Amén. Cuando Adán y Eva se perdieron, ellos no se drogaron, no hicieron cosas diferentes. Entonces, conforme a las conferencias,
vamos a entender por qué razón debemos creer en Jesús. Este árbol, vamos a ilustrar en este árbol como si fuera un prototipo del hombre, como si fuera el hombre. ¿Estamos acá? Amén. Y el hombre, cuando Dios hizo a Adán y Eva, el hombre tenía atributos divinos. Diga conmigo, atributos divinos. Atributos divinos. Efesios 4:24 dice que el hombre fue creado en justicia, en verdad, en verdadera ¿qué? Y en sabiduría. Entonces, el hombre que Dios creó, cuando Dios hizo a Adán y Eva, a los primeros seres humanos que Dios hizo, no los hizo como hemos sido toda la humanidad. Los hizo perfectos. Diga conmigo, perfectos. Perfectos. Leímos en Génesis que fueron creados a imagen de Dios y que estaban bendecidos. Diga conmigo, bendecidos. Bendecidos. Dios no hizo a un hombre arruinado. ¿Estamos acá? Amén. Si nosotros hoy comprendemos al hombre original, que voy a ser breve, quizá en media hora termine, vamos a entender la dirección que la iglesia debe de tomar. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, si no conoces los beneficios, Si no conoces los beneficios, la gratitud se irá rápido. la gratitud será rápida. Hay en la iglesia mucha gente que está creyendo en Jesús porque lo sanó de una enfermedad, porque le solucionó una deuda, y eso es bonito. ¿Estamos acá? Amén. Pero hay un fundamento por lo cual nosotros debemos de creer en Jesús, y lo vamos a ver en el hombre original. Lo primero que voy a hablar es que el hombre que Dios creó, según Efesios 4:24, escriban la cita ahí si gustan, para que la tengan. 4:24, es que el hombre tenía, diga conmigo, atributos de Dios. ¿Qué tenía? de Dios. Atributos de Dios. En el hombre estaba el verdadero conocimiento. ¿Estamos acá? Amén. ¿El verdadero qué? Conocimiento. El hombre tenía la verdadera sabiduría. Diga conmigo, verdadera sabiduría. Y váyanlo escribiendo ahí en su cuaderno. En el hombre no había necedad. El hombre que Dios creó no era necio. El hombre que Dios creó no le faltaba sabiduría. El hombre tenía. ¿Lo tenía qué? Ahora, ¿por qué el hombre tenía atributos de Dios? El hombre no era Dios, pero Dios puso en el hombre sus atributos. Y vamos a ver por qué el hombre gozaba de estos atributos. Este hombre que Dios creó, como tenía todas estas bendiciones, este hombre estaba infeliz o feliz. Feliz. ¿El hombre fue creado para ser infeliz o para ser feliz? Para ser feliz. ¿Y cómo vive el hombre hoy en día? Feliz. ¿En la iglesia todos son felices? No. ¿Por qué? Vamos a responder eso con este tema que estamos viendo. El hombre que Dios creó tenía el verdadero conocimiento, verdadera sabiduría, también tenía, diga conmigo, justicia. Justicia. Escríbalo ahí, justicia. Si quiere haga el árbol o escríbalo a su lado. Justicia. El hombre era justo. En él no había injusticia. ¿Estamos acá? Amén. Pero también el hombre tenía santidad. ¿Qué tenía? Santidad. ¿Había pecado en él? No. Entonces quiere decir que este hombre era perfecto. ¿Estamos acá? Amén. ¿Era perfecto o no era perfecto? No había pecado en él. Estaba completamente en santidad. Pero también el hombre que Dios creó, Dios puso en él eternidad. Diga conmigo, eternidad. Eternidad. ¿Qué quiere decir eternidad? Era un hombre que en él fue creado para no morir. ¿Estamos acá? Amén. Para vivir eternamente. Hoy en día la religión le dice que te mueres y ahí termina todo. Pero la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre eterno. Y vamos a ir viendo conforme a las conferencias que vamos a ver de hoy, hasta que terminemos esta bendición. El hombre también tenía identidad. Diga conmigo, identidad. 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 ¿Qué identidad tenía el hombre? ¿El hombre era hijo del diablo o era hijo de Dios? Hijo de Dios. El hombre que Dios creó, que fue creado completamente, no fue creado para que Dios fuera del hombre, sino que el hombre, decía ayer mi hermano Luis, el hombre fue creado para él. ¿Para qué fuimos creados? Para él. Ahora, ¿por qué el hombre tenía toda esta bendición? Porque el hombre tenía al Santo Padre. ¿A quién tenía? Al Santo Padre. Ahorita lo vamos a ver. Tenía al Santo Hijo
y en él estaba el Santo Espíritu. Pastor, ¿y cómo está eso? Ahorita lo vamos a ver. El hombre que Dios creó tenía al Padre, tenía al Hijo y tenía al Espíritu Santo. Sus raíces del hombre estaban en esta bendición. ¿Pero por qué? Tenía todos estos atributos que pertenecen a Dios el hombre. Pero el hombre también tenía, diga conmigo, autoridad. Autoridad. ¿Qué tenía? Autoridad. Dice la Biblia que Dios le dijo, que lo bendijo Dios. Estamos acá y le dijo que señoreara, ¿no? Señorear. Autoridad. Que quiere decir que el hombre tenía gobierno. ¿El hombre tenía qué? Gobierno. El hombre lo tenía. Entonces este hombre lo tenía todo. Pero este hombre tenía todo porque sus raíces estaban tomadas ¿por quién? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que este hombre estaba completamente bendecido. El hombre, este hombre por lógica, al tener al Dios trino en él, este hombre era completamente feliz. La fuente de vida del hombre, desde el principio, hermanos, fue Cristo. Y vamos a ver eso en este tema. Y vamos a ver tres cosas importantes que debemos de saber porque creemos en Jesús. Si nosotros no conocemos esto, vamos a predicar incorrectamente el Evangelio. ¿Estamos acá? Amén. Y vamos a ir rápidamente a esta parte tan importante, hermanos. Y lo primero es, hermanos, que el hombre fue creado a la imagen de ¿qué? Semejanza de Dios. ¿A la imagen de quién? De Dios. Imagen de Dios. Ponga ahí. 1. Imagen de Dios. Creado. Imagen de Dios. A imagen de Dios. Ok. El hombre tenía la ¿qué? La imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Vamos a ver rápidamente por qué el hombre tenía todos los atributos, tenía atributos de Dios, tenía atributos divinos. Vamos a leer 2 Corintios 4:4. Quiero que me ayuden, vamos a ir a la Biblia. ¿Alguien, el pastor Luis, usted con voz fuerte? ¿O alguien de aquí de todos ustedes? Vamos a apuntar 3 citas, quiero que las escriban. 2 Corintios 4:4. Hebreos 1 al 3 y Colosenses 1:15. Primero 2 Corintios 4:4. Vamos a leerlo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Que lo vuelva a leer y presten atención porque le voy a preguntar a alguno de ustedes. Léelo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Vuelve a leer el texto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. ¿De la gloria de quién? De Cristo, el cual es. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. No nosotros. Cristo. La imagen de Dios es Cristo. Cristo. Entonces el hombre tenía toda la felicidad. El hombre fue creado y estaba completamente bendecido porque el hombre tenía ¿a quién? A Cristo. ¿Estamos acá? Cristo. Cristo. Al estar Cristo en el hombre, solamente emanaban todas estas ¿qué? Bendiciones. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, Pastor Morris, Cristo es la ¿qué? La imagen de Dios. Vamos a leer Hebreos, capítulo 1, 1 a 3.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y la qué? La imagen. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? ¿Cristo es la imagen de quién? El Dios invisible. De Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Él es qué? La imagen del Dios invisible. El primogénito de toda ¿qué? La creación. Entonces, ¿de quién habla? Diga conmigo. ¿De quién habla? Cristo. Cristo no es un plan solamente de este tiempo. Cristo es la fuente de vida en el hombre. ¿Estamos acá? Amén. Al estar Cristo en el hombre, las raíces del hombre estaban tomadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El hombre, al tener la imagen de Dios, ¿el cual es quién? Cristo. ¿Quién estaba en Adán y Eva? La imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Estamos acá? Amén. Cristo es la imagen de quién? De Dios. Por eso es que Adán y Eva no tenían atributos que eran de ellos, sino que eran de quién? De Dios. Esta imagen, esta bendición que tenían que Adán y Eva tenían, ustedes saben que esa imagen se perdió. Pero vamos a ver, esta bendición estaba en el hombre. Por eso miramos que a la humanidad que no porta esta bendición. ¿Estamos acá? Amén. Y la gente trata de cambiar sus frutos. Nosotros, la iglesia, tenemos que entender, hermanos, que la fuente de vida del hombre es Cristo. Si Cristo está en la persona, desde que Cristo llegó a nosotros, se ha restaurado en nosotros Génesis 1:27. ¿Qué se restauró en nosotros? Génesis ¿Qué es 1:27. Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre. Diga conmigo, y creó Dios. ¿A quién? Al hombre. ¿Cómo lo creó? A imagen de Dios. A su imagen y qué? Y semejanza. Y semejanza. Amén. Entonces, hermano, es importante entender que nosotros, hermanos, tenemos la imagen de Dios. Los hijos de Dios, al aceptar a Jesús, hemos recuperado esa imagen gloriosa. Amén. Amén. Ok. Pero Adán y Eva tenían la imagen de Dios. Por eso ellos lo tenían todo. ¿Por qué tenían todo? Porque tenían a Cristo. Amén. ¿A usted le falta algo? ¿Y por qué la iglesia se la pasa pidiendo cosas? Cosas que ya tienen. Amén. Amén. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Juan 1:1. Dios es el verbo, la palabra. Vamos a ir al 2, punto 2. ¿Queda claro aquí quién es la imagen de Dios? Cristo. Entonces Adán y Eva tenían ¿a quién? A Cristo. Por eso ellos lo tenían. Todo. ¿Queda claro? ¿Sí quedó entendible? Punto número 2. Adán y Eva, ellos cuando fueron creados para vivir. Ponga ahí creado. Para vivir en comunión con Dios. En comunión. ¿Con? ¿Con quién? Dios. Con Dios. ¿Qué tenían Adán y Eva? ¿Tenían oración o tenían comunión? Comunión. ¿Qué tenían? ¿Oración o comunión? Comunión. La iglesia hoy en día tiene oración y la mayoría no tiene comunión. Amén. Amén. ¿Qué es comunión? Vamos a digo yo a nivel mexicano, en mi zona que soy, vamos a aterrizarlo como el avión, ¿no? El avión va en el aire en un momento que aterriza. ¿Qué es comunión?
comunión en realidad es oración. Porque se ha enseñado desde el púlpito que la comunión es la oración. Y en mi iglesia, en Alvarado, al menos en mi iglesia, yo tengo mucha gente que se la pasa orando y no tienen comunión, no manifiestan esto. ¿Estamos acá? ¿Por qué? La iglesia hoy en día no sabe lo que teníamos cuando fuimos creados. Nosotros cuando nacimos en el Evangelio, escúchenme, no fuimos enseñados, y no me va a decir que sí, porque así me pasó a mí también, no fuimos enseñados que estas bendiciones estaban en el hombre que Dios creó. Nos enseñaron que todo esto nosotros nos lo tenemos que ganar. Amén. Pero eso lo conquistó Cristo. ¿Es de quién? Es de Cristo. Es de Dios, es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y eso es un regalo? ¿Adán y Eva lo ganaron? ¿O fue dado por Dios, Pastor Balán? A Dios, diga conmigo, a Dios le plació. A Dios le plació Compartir su completa bendición con el hombre. ¿Ese plan ya cambió o está vivo? Ok, comunión. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. ¿Qué es comunión? Yo soy de la costa y allá en Alvarado, Veracruz, México, es una zona de pesca. Pero yo creo que acá también saben de lo que hablo cuando hablo de los peces. El pez tiene una fuente de vida. Y si pierde la comunión con su fuente de vida, se muere. ¿Cuál es la fuente de vida del pez? ¿El qué? El agua. Diga conmigo, el agua. El agua. Si al pez, si usted tiene una pecera y saca el pez del agua, ¿ese pez va a seguir viviendo? No. No. Ahora, si saco el pez del agua, y escuche esto es importante que lo entienda, porque vamos a entender el correcto entendimiento de la comunión. ¿Estamos acá? Si al pez lo sacamos del agua y al pez yo le empiezo a soplar en la boca, ¿va a seguir viviendo? ¿O va a terminar muriéndose? Si yo al pez le digo, pez, tranquilo, no pasa nada, Dios te ama, Dios está contigo, échale ganas, dale para adelante, ¿el pez va a vivir? No. ¿Va a vivir? No. ¿Cuándo es que ese pez no va a cobrar vida? ¿Cuándo va a volver a...? ¿El pez fuera del agua se siente bien? No. ¿El pez fuera del agua es feliz? No. Porque su fuente de vida es el agua. Diga conmigo, el agua. El agua. Si el árbol tiene su fuente de vida. Y la fuente de vida del árbol es la tierra. Si al árbol lo quitamos de la tierra y lo ponemos fuera de la tierra, ¿qué pasa con el árbol, hermano? Se empieza a secar, empieza a perder sus hojas verdes y se empieza a secar. Una vez que ese árbol se seca, ese árbol ya no sirve. ¿Qué termina uno haciéndole a ese árbol que se secó? Aleluya, aleluya. Se lo echamos al Aleluya, fuego. aleluya. Sirve para leña. ¿Estamos acá? Amén. Amén, amén. Ok. Sí. Ahorita lo voy a acabar así, ¿sí me oyen así ahorita? Sí. Ahorita lo voy a acabar así, ¿sí? No se preocupe, me siento como el pez en el agua. Entonces, la fuente de vida del árbol, ¿cuál es, hermana? La tierra. El árbol va a vivir echándole aguas después de que está aún fuera de la tierra y yo le voy a estar echando agua. ¿Va a vivir? No. En la iglesia del Señor, la iglesia se está muriendo como el pez fuera del agua y como el árbol fuera de la tierra. Y los pastores vamos y oramos por el hermano para que viva. Voy a orar, ras de sato, abro los cielos, viene la gloria. Y el hermano se emociona, lloró, pero sigue muriéndose. Así es. Amén. Amén, amén. Rambo, saca la bazooka, quema la leña seca, arremanga la manga larga. Pero el hermano lloró, moqueó, se sacudió, se cayó al piso, se sacudió, pero al otro día cuando se levanta se siente peor. Así es. Sí. Dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el hombre no necesita ánimos. Amén. El hombre no necesita las palabras
bonitas. Ese pez para que viva necesita regresar al agua. El árbol para que viva necesita regresar a la tierra. Porque si no está en la tierra, se muere. El hombre sin Dios se muere. ¿Qué necesita el hombre? ¿Mensajes de ánimo? ¿Mensajes que lo hagan sentir bien? ¿O volver a su fuente de vida, que es Cristo? Amén. ¿Alguien está entendiendo algo hoy? Es la primera conferencia, esto está muy hermoso. Bueno, Dios nos ha roto la cabeza. Estamos viajando por muchos estados en mi país, el pastor Lee y el grupo de maestros y que él ha preparado. Estamos viajando a diferentes naciones. Es una bendición. Y él cree que en Panamá se va a levantar un grupo de predicadores que van a predicar este evangelio, diga conmigo evangelio, y llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Cristo no va a venir hasta que no se predique el evangelio en todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿Por qué Cristo no viene aún? Porque no estamos predicando el evangelio. ¿Estamos acá? Entonces nosotros tenemos el criterio que la comunión es la oración. Cuando yo no vengo a decir que la iglesia no tenga la oración, estamos acá. La Biblia dice que oremos sin cesar. Amén. ¿Cuánto tiempo debe durar un cristiano, hermano? Hermano, 3 veces al día. La comunión de Adán y Eva con Dios era 3 veces al día o era todo el día. Todo el día. ¿Era todo el tiempo? Entonces la oración no es genuinamente la comunión, es una forma. Oración significa hablar con Dios. ¿Estamos acá? Amén. ¿Es muy diferente o no a la comunión? No me lo van a dejar de hacer mentir. Ustedes luego se dan de cuenta que quizá la pareja predicó, habló muy bonito en el púlpito, lloró, moqueó y resulta que sigue sin comunión, porque sigue manifestando nada de esto. Amén. ¿Estamos acá? Y cuando la iglesia no manifiesta esto, es porque no sabe que sus raíces no están tomadas por el Señor, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esta imagen original, hermanos, que tenía Adán y Eva, los hacía vivir una vida. ¿Cómo están los hermanos de la iglesia? ¿Están así? Hermano, alabe a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren seguir en el culto? Ya que acabe el pastor, ya me quiero ir. ¿Qué culto más aburrido? A la iglesia, a muy pocos les gusta la enseñanza. Tenemos gente que danza más que David, pero son más malos que Satanás. Amén. El diablo se anda quejando. Y yo creo que hay que adorar. Fuimos llamados para adorar. Amén. Amén. Nosotros adoramos, Ángela nos conoce, lo tenemos en México. Y ella con el pastor Javier y fueron de gran bendición para la ciudad. Un hermoso tiempo. Pero ahora Dios nos trae. Diga conmigo, Dios me trae. Dios me trae la dirección del Evangelio. Pastor Lee nos ha dicho un logo muy claro. Si cambio, diga conmigo, si cambio, vivo. Si no, muero. Si no cambio, ¿qué? Mi forma de vida. La forma de llevar el Evangelio de la iglesia es muy contraria al Evangelio que Jesús predicó y estableció. Esto que estoy hablándoles es Evangelio. ¿Para qué vino Cristo? Ahorita vamos a terminar con eso. Entonces, comunión. Diga conmigo, comunión. Comunión es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba en Adán? ¿Qué tenía Adán? Tenía Emmanuel. Diga conmigo. Emmanuel. Por eso le dijo Dios a la familia de Cristo y le dijo, ¿qué? Nacerá de ti. Tendrás un niño y pondrás su nombre. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Ese plan era para este tiempo o fue desde el principio? Desde el principio. ¿Ya me entiende? ¿Empieza a comprender? Entonces, hermanos, comunión no es solo orar 3 horas, 1 hora. Comunión, hermanos, es estar
en Cristo, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están. No dice que solo para los que oran, porque hay gente que presume de la oración. Yo oro tanto, ¿tú cuánto oras? Y eso no tiene que ver la realidad de la comunión. ¿Estamos aquí? Amén. Diga conmigo, oración. Oración. 24/7. 24/7. Tiempo cronos. Oración. Oración. 25. Hora 25. ¿Cuál es la hora 25? Tiempo Kairos. Donde tú ya no haces con tu tiempo lo que quieras, sino que tu tiempo es gobernado por Dios. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor. Falta uno. Entonces, según Génesis 1:27, el hombre tenía la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Y al tener a Cristo, que es la fuente, diga, fuente de vida, Fuente de vida. del hombre, entonces el hombre estaba completo, diga conmigo, completo, Completo. bendecido, Bendecido. tenía el verdadero conocimiento. El hombre tenía verdadera sabiduría. ¿Por qué verdadera? Porque hay gente que se cree sabia y es tonta. Se oye feo. Entonces, el hombre, hermanos, tenía identidad, pero el hombre también, según el punto número 3, diga conmigo, creado en bendición. En bendición. Póngala ahí, bendición. Génesis 1:28. ¿Qué dice Génesis 1:28? Pastor Luis, o alguien que lo lea. Y los bendijo Dios. ¿Cómo dice? Dice así. Y los bendijo. Léalo, Pastor Luis, que tiene voz de Pavarotti. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Otra vez, llenad la tierra. otra vez. Y Lento. los bendijo Dios. Ahí. Primero, ¿qué hizo Dios? ¿Y de ahí? Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Primero los puso a trabajar o primero los bendijo? Pero nosotros los pastores enseñamos a la iglesia que primero tiene que trabajar y después será bendecido. Hablando que primero tiene que ganarse sus bendiciones. Porque Adán y Eva estaban bendecidos. Porque trabajaban mucho o porque tenían a Cristo. Porque tenía a Cristo. Entonces, diga conmigo error. Mis esfuerzos no me hacen bendecido. El evangelio no se trata de cuánto puedes cargar, sino de tirar. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Ok. No voy a meter ese tema porque va más adelante. Quiero ser conciso en esto. Diga conmigo, bendición. Bendición. Dios primero al hombre lo bendice y de ahí lo pone a trabajar. Amén. Porque a Dios no le gusta a la gente floja. ¿Estamos acá? No confundamos esfuerzos a entender nuestro llamado. Si Dios hoy te trae una dirección del evangelio, es porque Dios te llamó para que prediques el evangelio. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces la palabra bendición, diga conmigo, significa poder. Poder. Adán y Eva, ¿qué tenían? Tenían autoridad. Fueron creados para señorear. ¿Para qué? ¿Por qué ellos podían señorear? ¿Con qué sabiduría Adán le puso nombre a todos? ¿Usted cree que Adán tenía sabiduría propia para poner nombre a todos los animales? Sí, fue porque el Cristo de la gloria estaba en él. Amén. Hay una anécdota que dicen que una vez un burrito entró a la ciudad y la gente le aplaudía. Y llegó contento a su casa, se la saben quizás, y le dijo a su mamá: mamá, entré a Jerusalén y la gente me aplaudía y la gente me gritaba bravo, hurra. Y dice la mamá: bueno, vuelve a ir hoy. La mamá sabía que había cargado a un hombre. Ve y regresa si me cuentas qué pasó. El burrito dice que volvió a entrar a Jerusalén y cuando iba entrando la gente ni lo hicimos en mi tierra, no sé si acá sea grosería, pero en mi tierra no. La gente ni lo tomó en cuenta, lo voy a decir mejor así. Ni lo fumó, vamos. Y el burrito se asombró que nadie le aplaudió, que nadie hizo nada y regresó muy triste con su mamá y le dijo: mamá, algo pasó, que la gente hace cuenta que ni me vio.
Dice, hijo, lo que pasa es que tú sin Cristo eres solo un burro. Eso le pasó a Adán y Eva. Ellos lo tenían todo, porque tenían a Cristo. ¿Estamos acá? Amén. Diga conmigo, bendición. Bendición. Poder. Poder. Es poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos poder de Dios. Dios creó al hombre, diga conmigo, con poder. Con poder. Que el hombre sea vestido de poder no es un diseño nuevo, pastor. Es desde el principio. Porque el hombre no fue creado para ser un siervo del diablo, sino para ser un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nosotros, yo cuando empecé a entender este evangelio que Dios nos direccionó usando poderosamente a nuestro Moxani, yo empecé a trabajar en el ministerio sin cargas. ¿Estamos acá? Amén. Todo fluye, solamente estoy en la encomienda de hacer discípulos y de predicar el evangelio. Él se encarga de todo. ¿Estamos acá? Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender cómo Dios creó al hombre. Estas bendiciones, este fruto de bendición que estaba en el hombre, estaba en él, porque las raíces del hombre eran el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre tenía a Cristo. Emanaba toda esta bendición. Pero este hombre que Dios creó, perdió el pacto que Dios le dio. ¿Estamos acá? Este hombre que Dios hizo perfecto, estas bendiciones que Dios puso en el hombre, se perdieron. ¿Verdad que no se ven en la humanidad? ¿Verdad que ya no se ven? Porque Dios le dio al hombre un pacto. Diga conmigo, pacto. Con esto termino. Génesis 2, 17. Pacto. Génesis. Pero vamos a leer desde el 16 y ahí concluyo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿no es así? El 16. Diga conmigo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. ¿Qué más dice Pastor Luis? Dice así. Ayón, ¿qué tiempo llevo? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿En qué versículo nos quedamos? 1, Génesis 2, 16, 17. Dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Diga conmigo, palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué más? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos todos que este hombre que Dios creó se perdió. ¿Estamos acá? Amén. Todas las bendiciones, la imagen en el hombre, la comunión, la bendición, todo eso el hombre que Dios creó lo perdió. Al hombre original que Dios hizo, se lo llevó el diablo, se perdió. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, vamos a ver en el siguiente tema cómo pasó esto. ¿Estamos acá? ¿Cómo fue que pasó esto? Denle un aplauso al Señor. Pastor Luis.